Hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el hermano Juan Carlos. Y en esta tarde les invito a escuchar la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén. Como han escuchado, le di lectura a la palabra del Señor en la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a orar al Señor para que el Señor bendiga su palabra y sea Él quien nos hable en esta tarde. Padre mío, damos gracias por su misericordia, mi Dios, por la bendición de la vida y la salud que nos da. Y en esta tarde, Padre, le pido que usted bendiga esta palabra en nuestras vidas, mi Dios. También así a los hermanos que van a escuchar la palabra, mi Dios, que usted les dé entendimiento, que usted nos hable a nosotros, que nos dé el entendimiento, Padre mío, de su palabra y que sea como alimento fresco para nuestra vida espiritual. Le pedimos la bendición, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La parábola de las 10 vírgenes no es una parábola que no sea conocida. Todos la conocemos, sabemos de qué se trata. Pero en este momento mucho se ha hablado por la situación que estamos viviendo. Hay muchas predicaciones por la situación que uno está viviendo. Yo abrí la palabra en esta tarde y el Señor me dio esta palabra porque quiero preguntarle, hermanos, ¿estábamos preparados realmente para lo que está pasando ahora? ¿Está preparado o preparada usted, hermana, hermano, para lo que vendrá en el futuro? No estamos preparados. El Señor avisó, el Señor levantó sus instrumentos, el Señor, como dice su palabra, avisa a sus hijos. Pero muchos escuchamos o muchos escucharon y lo tomaron por tardanza. Pero todo llegó de un momento a otro. Entonces, aquí podemos ver nosotros como ejemplo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sabemos que las 10 vírgenes se compara al pueblo de Dios. Estas 10 vírgenes se dividen en prudentes y insensatas. ¿En qué parte está usted, hermano, hermana? ¿En qué parte estoy yo? ¿Seremos prudentes o seremos los del otro lado? El tiempo que tenemos en este momento, el Señor lo ha dado como regalo. Es difícil pensarlo así, porque hay personas que están falleciendo. Pero si pensamos que lo que viene es peor todavía, ¿no será que el Señor en su misericordia se lo está llevando para que no sufran? ¿Será que nosotros como pueblo de Dios realmente tenemos que vivir esta parte para poder acercarnos al Señor? ¿Será que el Señor lo está haciendo para que realmente lo busquemos espiritualmente? ¿Porque no lo hacíamos en la iglesia? ¿Porque no predicamos como debiera ser? ¿O simplemente porque no tomamos realmente el peso de lo que es ser hijo de Dios? Aquí estamos ahora. Se puede decir encerrado, sea como sea. Tómelo como usted quiera. Pero yo creo que es una bendición. Porque es el tiempo que antes no teníamos por trabajo, por enfermedad, por muchas cosas que en la vida diaria no nos dejaban estar llenos buscando al Señor. Ahora ya no tenemos excusa. Ahora usted no tiene excusa. Yo no tengo excusa. Ahora tenemos el tiempo. Ahora solo depende de nosotros si realmente queremos obedecer o simplemente queremos seguir llorando, diciendo esto va a terminar, ¿hasta cuándo, Señor? Yo creo que esto el Señor lo hace para que el pueblo de Dios, todos nosotros tomemos conciencia
de que tenemos que buscarle. Buscarle en espíritu y con corazón contrito y humillado. Buscarle de verdad. Anhelar ese contacto con nuestro Señor. No sabemos cómo será el futuro. Claro, terremotos, guerras, incendios, pero ¿cómo será su futuro, hermano, hermana? A usted, en forma particular, en forma así como persona. En este momento nosotros estamos dentro de una casa, en el hogar. Pero si le falta el techo, si le falta el alimento, ¿será firme en su fe para seguir confiando en el Señor? ¿Será firme en su fe si el Señor se lleva a un ser querido? ¿Se hará realmente, se hará verdad cuando decimos nosotros que el Señor está primero en nuestros corazones? ¿O el Señor va a tener que tomar tanto eso, de estas palabras, para que realmente sepamos si es así o no? Aquí el Señor bendice a su pueblo, los prepara, le avisa que va a ir a buscar, que va a llegar, que va a ir a buscar a las vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Y sabemos qué pasó con ellas. Las que les faltaban aceite le pidieron a las que estaban con sus lámparas llenas. Pero las que estaban con sus lámparas llenas fueron tan prudentes que dijeron, si les falta, vayan a comprar. No le dieron. Porque se aseguraron el estar preparadas para la venida de su esposo. Creyeron en la palabra, creyeron que venía el esposo. No lo tardaron más por tardanza. Pero hubo un grupo que aunque veían que tenían poco aceite, siguieron marcando el paso. Nosotros, hermanos, tenemos que alabar a nuestro Dios. Dejar de marcar el paso. Y orar. El Señor dice que el pueblo, la iglesia, la novia, es la sal de la tierra. Dice que es el pueblo que tiene que orar y clamar por la humanidad, para la salvación, para que almas se salven al reino de Dios. Nosotros somos los que tenemos que orar y clamar. Aún aunque no tengamos nada, lo vemos en la palabra, lo sabemos, conocemos el camino. El Señor ya hizo todo y nos dio la gracia, su gracia, la salvación por gracia. Pero nosotros tenemos que ahora anhelar a alabar al Señor. Busquémosles, tenemos el tiempo, no tenemos excusa. Las noticias van a seguir pasando, van a venir noticias peores. Y si viene un momento de paz, va a ser poco. Sabemos que es así. Pero nosotros tenemos que prepararnos porque no somos de este mundo. Siempre se ha predicado, siempre se ha dicho, no somos de este mundo. Entonces, ¿por qué hay temor a veces en los hermanos? ¿O por qué esperan algo mejor en esta tierra si en esta tierra no viene nada bueno? Todos lo sabemos, pero ¿realmente lo creemos? En este momento, las noticias, muchos hermanos, muchos siervos del Señor hablan de la pandemia, que oren por las víctimas y muchas cosas más. Pero nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente. ¿Cómo aprender a orar? Pidiéndole al Señor que sea nuestro guía, que sea Él el que nos enseñe por qué y por dónde tenemos que ir. Cómo tenemos que nosotros interceder en el mundo espiritual. Saber orar en la voluntad de Dios. Porque no podemos orar en la voluntad nuestra. Porque no sabemos que nuestra voluntad no es la voluntad de nuestro Señor. Entonces tenemos que aprender, pedirle al Señor que nos enseñe a orar en su voluntad y que nos prepare. Preparémonos, hermanos, espiritualmente. Preparémonos espiritualmente porque el Señor viene a su iglesia. Seamos nosotros parte de esa iglesia salva. Como muchas veces predicamos, que no somos de este mundo. Como muchas veces predicamos que el Señor viene, que perdone los pecados, que nos perdone nuestros pecados, que nos dé la sanidad. Pero en este momento tenemos que ir más allá. Espiritualmente, hermanos, clamen, oren, busquen a Dios. Llénense de la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo se mueva en ustedes. Busquen esa paz en el Señor. No hay otra forma, no hay otra manera. Nosotros como pensamiento de hombre, con nuestra carne, nos vamos a desesperar.
venga lo que venga, no vamos a desesperar. Pero si tenemos esa fe, esa paz en el Señor, podemos vivir confiados. Y va a llegar el momento que nos vamos a ir de esta tierra. No sé cómo, no sé cuándo, no sé a qué hora, pero lo importante es que nos vayamos con el Señor. 1 año, 10 años, 50 años, pero la bendición está aquí, en este momento. Si su iglesia está guardada en sus casas, si sus hijos están guardados en sus casas, es para que oren, para que clamen, para que ayunen, para que muevan en lo espiritual. Le piden a Dios que haga una obra espiritual en el mundo espiritual, para la bendición de la iglesia y para la bendición de las almas que tienen que llegar a la salvación del Señor. Seamos como las vírgenes prudentes. Aprendamos de las vírgenes prudentes. Compremos el aceite para nuestras lámparas, que estaban vacías, que estaban a la mitad. Solo Dios sabe cómo estaba nuestra vida espiritual, cómo estaba su vida espiritual antes que pasara esto. ¿Le falta el trabajo? ¿Reclamó al Señor? ¿Se enfermó? ¿Le reclamó al Señor? ¿Cómo estaba su vida espiritual? Ahora, en este momento, ¿cómo está? ¿Espera que el gobierno o las autoridades o los familiares o alguien le abra la puerta por lo que usted necesita? Mire al Señor, humíllese, hagamos lo que nunca hicimos, que era orar y buscar al Señor en verdad, en espíritu y en verdad. Quizás esta sea nuestra última oportunidad, quizás para muchos sea la última oportunidad, pero tomémosla. No hay nada que nos detenga. Tomémosla. El tiempo se nos ha dado. El momento se nos da ahora. Entonces, hermanos, en este momento, lo único que les puedo decir es que estamos todos en el mismo barco, que todos confiamos, que todos esperamos irnos con el Señor. Y que los que tienen que llegar, tenemos que nosotros de alguna manera predicar, de alguna manera hacer llegar la palabra de Dios, ya sea por estos medios, que a lo largo de todo el mundo se está realizando. No sabemos si se van a volver a abrir las iglesias, o si se van a abrir por un momento, por un tiempo, y después se van a cerrar nuevamente. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a seguir firmes y adelantes? ¿Cuántos de nosotros vamos a tener la voluntad, la fe, la valentía de seguir tomados de la mano del Señor? He aquí la palabra de Dios, de esperanza, de vida eterna, de una bendición que nos llegó por nuestro Señor Jesucristo. No la perdamos, hermanos. No tengamos miedo o no tengamos en nosotros temor de lo que venga. Esperemos, aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a vivir de la confianza de nuestro Señor, de la paz de nuestro Señor. Digámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos dé las fuerzas, que nos haga valientes, no para levantar un palo, no para pegarle a alguien, no para ir a reclamar o ir en contra del pastor o contra de un hermano porque no piensa igual que uno, sino que nos haga valientes para orar, para clamar, para pedir salvación para los que queremos y para las almas o para los vecinos, porque para eso estamos, para eso está la iglesia en la tierra. Que no lo hacemos 100%, es verdad, pero en este momento se nos da el tiempo. Esta es la palabra de nuestro Señor, de bendición para su iglesia, de salvación, de esperanza, de vida eterna, hermanos, de vida eterna. Esto es lo que nos espera a nosotros, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y están ahí los atrios de nuestro Señor, alabándole por siempre, por la eternidad. Ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestra brújula, nuestra mirada. Aprendamos a hacerlo, a vivir así, en el tiempo que queda en esta tierra. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas, en mi vida primeramente, y que sea de bendición para todos los que la van a escuchar. En el nombre de mi Señor Jesucristo entrego esta palabra con gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.